El Señor les bendiga en esta hermosa mañana, día de preparación. Ya estamos preparándonos para nuestro sábado. Bien, para el día de hoy, el tema del cual vamos a hablar es un tema supremamente importante. Vamos a compartirles para que ustedes puedan observarle entonces aquí en pantalla. Y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es síndrome de alienación parental. Y cuando ustedes comiencen a escuchar, tal vez ahorita el nombre no les dice mucho, algunos tal vez ya lo conocen, y cuando algunos comiencen a escuchar se van a dar cuenta que tal vez han pasado por esa situación y no se habían dado cuenta. Más que todo cuando hay separación en la pareja. Entonces vamos a mirar y este tema que es supremamente importante por la salud mental de la pareja, pero más que todo de nuestros hijos. Este síndrome fue conocido en los años 70 como alianza hostil. Fue como inició o la primera definición que le dieron en esta época. Y esa alianza hostil entre uno de los progenitores y el hijo en contraposición al otro progenitor. Esta fue la primera como definición que se fue dando en los años 70, más exactamente en el 76, más o menos al 80. Pero en el 1985, Richard Gardner dio esta otra definición muy parecida, palabras diferentes, pero prácticamente lo mismo. Es considerado como el lavado del cerebro del hijo o hija realizado por uno de los progenitores para romper el vínculo afectivo con el otro progenitor. Por eso les decía que cuando hay una separación, a veces hay separaciones que son muy sanas, pero en otras ocasiones hay separaciones que no son tan sanas. Y aquí vamos a mirar entonces el día de hoy por qué no es sano esto que se hace con nuestros hijos. En el caso, pues esa persona, este padre, lo que hace con sus hijos. Desde el punto de vista clínico, podríamos decir que este síndrome como tal no se encuentra incluido entre la clasificación que pues nosotros manejamos dentro del DSM-5, que es el manual de diagnóstico para enfermedades mentales. No está definido de esta forma, pero sí se habla de él en el manual. Entonces, miremos a continuación lo que puede causar que el padre o la madre, en este caso, comience a trabajar de esta forma el cerebro de sus hijos. Se cree que la mayoría de los casos está dado por este comportamiento del progenitor, que lógicamente debe tener problemas a nivel de personalidad. Así que podríamos decir que la causa principal es que el progenitor, en este caso, que es el que comienza a trabajar la cabecita de su hijo, tiene problemas de personalidad. A raíz tal vez de heridas de la infancia. Miren cómo una cosa se va entrelazando con la otra. Cuando yo tengo dificultades y vengo con esas heridas de infancia, vengo con tal vez con esa falta de amor, vengo con el desapego, vengo con la necesidad de ser dependiente del otro, puede causar que entonces en determinado momento yo no deje ir a mi hijo o no permita que esté con su madre, y para eso entonces comienzo a realizar una serie de cosas que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esas características del padre alienador en este caso? Se le considera como padre alienador al progenitor que manipula
de manera progresiva a sus hijos con la intención de destruir totalmente la relación entre ellos y el otro progenitor. A él no le interesa destruirla con él, no, sino con el otro progenitor. En este caso, si es la madre, comienza a trabajar el cerebrito del niño, ¿cierto? Diariamente o cada vez que tengan los encuentros para colocarlo en contra del padre. O lo contrario, el padre comienza a trabajarlo para colocar al niño o a la niña en contra de su madre. Este padre alienador, llámese padre o madre, lógicamente presenta ciertos síntomas que son psicológicos. Y es que él quiere controlar totalmente la vida de sus hijos, porque quiere evitar a toda costa que su hijo se separe de él, tome sus propias decisiones, no tenga criterio propio, ¿sí? Otro es que son personas sumamente dependientes y miren que el dependiente es una herida de la infancia, ¿cierto? Y eso lo habíamos hablado. Y a él ser una persona totalmente dependiente, entonces lógicamente quiere tener siempre a sus hijos a su lado para satisfacer entonces sus carencias afectivas. Y de esta forma poder reducir la ansiedad que le causa estar lejos de ellos. Lógicamente esta persona tiene una baja autoestima y necesita ser valorado, necesita obtener la atención de sus hijos. Así que por ello los manipula constantemente y a los demás, porque muchas veces ingresan otros en este grupo, con el fin entonces de obtener el control y poder hacer daño a su expareja. Recuerden que estamos hablando de la separación. Además de eso, trata de controlar el tiempo que pasan juntos. Y hay casos donde el padre se lleva al niño, le corresponde esa semana y resulta que le corresponde devolverlo el día domingo y no, se queda con el niño todo el fin de semana y además hasta el lunes a sabiendas de que necesita ir, en el caso cuando estaban en el colegio, ir a las clases. Y no le importa si el niño pierde clases o no, con tal de retenerlo y tenerlo allí a su lado más tiempo, sin medir entonces las consecuencias que esto puede traer. Son incapaces de poner en su lugar a sus hijos, de cualquier persona en general. Tienen poca empatía hacia los demás y pareciera que todo gira en torno a ellos. Entonces, vemos aquí que lógicamente esta persona, además de eso, es egocéntrica, porque toda la atención debe estar en ellos. Hay síntomas psicológicos que los acabamos de decir y están los síntomas conductuales que puede presentar el padre alienador. Y es que en este caso no mantiene al tanto al otro progenitor de todo lo relacionado con sus hijos. En el caso de que tenga que informarle cómo va en el colegio, que hay una reunión, que necesitamos que el padre vaya, no se le anuncia, no se le avisa, o algo con respecto a su salud, tampoco lo hace, con el fin, lógicamente, de que el otro progenitor esté lejos, esté lo más que se pueda alejado del niño o de la niña. Impide por cualquier motivo el día entonces que toca la visita, o el día que al padre le toca llevarse al niño, ella sale, se lo lleva para otro lado con el fin de que no lo encuentre y ese tiempo que ellos deben estar juntos no lo puedan pasar juntos. Así que no, en el caso de los detalles, tampoco los regalos de sus padres, mejor dicho, los quieren mantener incomunicados con tal de que no tengan ningún tipo de contacto con su progenitor. En caso de que el otro padre tenga pareja, y esto sí que se ve mucho, y suelen inventar cosas acerca de esa persona, y esto ha llegado incluso a situaciones mayores, al punto de que se ha llegado a acusar a la otra persona de maltrato y hasta de abuso.
Han habido casos donde la madre, con el fin de que este hombre no se vaya con la otra pareja, comienza a trabajar el cerebro de su hija de tal forma que la hace hasta mentir ante los juzgados en cuanto a un abuso. Esto es supremamente delicado en el sentido de que lógicamente a los niños se les debe creer. Por ningún motivo, mamá, papá, usted no, que porque el papá está trabajando, eso puede ser mentira. En este caso, cuando los niños dicen que hay abuso, sea verdad o sea mentira, como padres, como abuelos, como protectores, estamos llamados a creerle a nuestros hijos. Lógicamente, esto tiene un proceso en cuando se denuncia a una persona y eso va a salir a relucir. Y recuerdo en una ocasión hubo un caso así, donde la niña pues había mentido y salió a relucir de que era mentira. Pero hay muchos casos donde realmente es verdad. Entonces, este no es un... Y actualmente hay un casito que se está trabajando y lo pasaron en las noticias, donde aparentemente es, bueno, donde el abogado está en la luz de que hay este síndrome de alienación parental. Pero hay muchas pruebas que están demostrando lo contrario. Entonces, fíjense que es de sumo cuidado este tipo de casos y no usted vaya a pensar, no, esto es alienación, no, inmediatamente usted lo que tiene es que colocar esto en manos de personas expertas que comiencen a trabajar y a indagar si realmente es verdad que hay maltrato o no. Porque puede salir una persona que sea inocente, puede salir entonces culpable sin serlo, pero también se puede dar el caso que realmente la persona sí sea culpable y usted esté exponiendo a su hijo a estar al lado o a su hija al lado de esa persona. Entonces miren lo delicado que es esto. Otro es que intentan manipular a sus hijos, a su entorno, a su familia. Pueden intentar cambiar los nombres y los apellidos de los hijos. Han habido casos donde esto no es tan fácil de hacer, pero hay personas que han logrado hacerlo, lógicamente, a través de mentiras y documentaciones que no son. Suelen amenazar a sus hijos si estos expresan su deseo de estar con el otro, ¿sí? Le echan la culpa al otro progenitor del mal comportamiento. Resulta que vive conmigo, sin embargo, le echo la culpa es al que no está. El mal comportamiento de los hijos no es culpa del uno o del otro. Es un manejo de padres, de los dos. Así que, por lo tanto, lo que mi hijo es lo que mi mamá y papá han hecho, no lo que uno solo ha hecho, y las decisiones de los dos son los que, lógicamente, sí van a afectar a nuestros niños. Bien, este síndrome presenta ciertos síntomas y aquí viene entonces la parte de los hijos. Cuando se comienza a trabajar la mentecita de los niños, puede llegar el caso en que ellos comiencen a rechazar al otro progenitor, no quieran estar con él y cuando los va a buscar se esconden y los niños miren que comiencen hasta a decir mentiras con tal de no irse con el otro progenitor. Hablan de manera negativa acerca del otro y tal vez hasta de la pareja del otro. Son incapaces de ponerse en el lugar de su progenitor, incluso si éste les demuestra lo mal que se siente de ser rechazado. Suelen utilizar y repetir. Esto es algo que nos ayuda a nosotros, en el caso como psicólogos, a darnos cuenta cuando el niño tal vez está diciendo verdad o mentira, o cuando es que lo ha, y nosotros le llamamos recita tal cual, como se lo dijo el otro. No utiliza palabras y uno se da cuenta que no son palabras de niños, que esas palabras que el niño está utilizando son palabras de adulto. Entonces allí nos damos cuenta que fue un discurso preparado para que el niño se lo aprendiese y lo dijese. Esa es una característica que es muy usual y es muy, en el caso pues, cuando nosotros trabajamos nos damos cuenta inmediatamente.
Puede manifestarse un cambio de conducta verbal y física al punto de que pueden llegar a volverse agresivos. Llevar a cabo conductas en donde se ve reflejado su rechazo hacia el otro progenitor, lo cual lógicamente van a ser premiadas por el alienador. Recordemos que el alienador entonces es el que trabaja la mente del niño. Se muestra temeroso a expresar su deseo. Lógicamente nosotros sabemos que hay detrás de eso está el otro, está el alienador, y por eso él está temeroso. ¿Okay? Aquí podemos ver entonces algunas de las consecuencias, y esto es lo más grave. Las consecuencias van a volver a nuestros niños, en este caso, porque lógicamente ellos están entre la espada y la pared, están entre mamá y papá, pero yo los amo a los dos. Pero el padre alienador o mi mamá comienza a decirme cosas feas de mi papá, o mi papá comienza a decirme cosas de mi mamá, y si no lo hago, entonces yo tengo la culpa. Entonces, esto comienza, y el daño más grande aquí es para los niños. Pueden llegar a sufrir depresión, niños tímidos, retraídos, ¿sí? A raíz de bajo rendimiento escolar, problemas de autoestima, sentimientos de culpabilidad, porque lógicamente estoy diciendo una mentira en contra de mamá o de papá, o si no lo hago, mamá se va a sentir mal, porque es que lógicamente el alienador no se lo va a decir de esa forma, el alienador se va a poner en función de víctima, y es que si tú no lo haces, mamá se va a sentir muy mal, o papá va a hacer esto, en fin. Entonces miren cómo se trabaja la mente de los niños. En caso de situaciones graves, el niño puede llegar también a tomar venganza en contra de uno de los padres. Entonces, miren esto hasta dónde puede llegar, ¿sí? Tener dificultad para construir relaciones de amistad o de pareja estable. Estas son las consecuencias. Ahora, ¿qué hacer, mis queridos? Y aquí viene entonces una parte supremamente importante, porque en el caso de que ya haya un problema, ya haya una dificultad, y usted se dé cuenta, porque tal vez no es usted, pero tal vez usted conoce al hijo, que su hijo está haciendo eso, su hija, y usted como abuelo se da cuenta, o como hermana se da cuenta que esto está sucediendo. Es necesario entonces que el niño lógicamente reciba ayuda profesional. En primera instancia, el padre que ha sufrido por causa de las mentiras, es necesario que también asista a recibir ayuda profesional. Pero aún más, y el que más la necesita, es el padre alienador. Debe recibir ayuda profesional. Si usted se da cuenta que él está haciendo esto, usted debe aconsejarle en este caso que lo que está haciendo lógicamente no está bien y necesita ir, porque esto tiene que ver con las heridas de la infancia, con el fin entonces de poder mejorar lógicamente la autoestima de esta persona, ayudarle a trabajar la separación de su hijo o de su hija, comenzar a construir la relación entre los dos progenitores, con el fin y que ellos se den cuenta que realmente aquí la persona más afectada va a ser su hijo. Comenzar a manejar la comunicación entre los dos padres para que los niños, en este caso, no sean tan afectados. No van a ser esposos porque tal vez ya están separados, pero sí van a ser el padre y la madre del niño para toda la vida. Por lo tanto, hay que trabajar para que se haga el menor daño emocional a los niños. Cada vez que se presente hablar mal de la expareja, debemos recordar el daño profundo. Cuando usted escuche a su hijo hablando mal de su pareja, de su ex esposa o de su ex esposo delante de sus hijos, recuérdele que el daño se lo está haciendo a su hijo o a su hija. Es importante entonces esta ayuda profesional. Mantener claro, en el caso de los padres cuando se separan,
como padres no es que tal vez van a ser, conozco parejas que son muy buenas amigas, muy buenos amigos, como conozco otros que simplemente es la mínima relación en cuanto a lo que tiene que ver con sus hijos. Pero se debe mantener entonces la relación más pacífica que se pueda, con el fin de que los niños no salgan perjudicados. Entonces, en este caso, mis queridos, es importante estar muy atentos si usted tiene un caso de estos o si usted es el alienador o si usted, al contrario, es el padre que está siendo afectado, buscar ayuda a tiempo antes de que esto se salga de control y que lógicamente sus niños, sus niñas vayan a ser afectados. Es un caso que es muy común que se presente, pero que no tan fácil lo identificamos. Nos hemos quedado en que papá y mamá se separaron y no, es que se tienen rabia, es que esto y es que lo otro. Pero realmente detrás de esto, mis queridos, hay situaciones muy graves como las que hemos hablado en esta mañana. Entonces es necesario buscar la ayuda a tiempo y no esperar a que las cosas se salgan de control. Bien, el Señor les bendiga en esta mañana, el Señor les guarde.